Bueno, muy bien, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Vieron lo que tiene el otoño, ¿no? Que de repente ya empieza a oscurecer más temprano y uno pierde la noción. Parece que los días son más cortos. Bienvenidos a Calima, este emprendimiento gastronómico cultural a cargo de la señora Paula. Un espacio de convivencia, de actividad cultural, donde podrán encontrar, entre otras cosas, jazz, blues, poesía. Y es un espacio que hace unos días cumplió 6 años en inclusión. Entonces los invitamos a que consideren esta propuesta. Pueden ingresar a la página de Facebook y ver toda la programación que tienen, porque tienen asignados distintos días, distintas actividades, y para quien le gusta lo cultural realmente es maravilloso, así que los invito a hacerse un tiempito y venirse. Rincón, acogedor, y que realmente a tono con las circunstancias. Bienvenidos entonces. Lo que voy a hacer ahora es presentarle a los protagonistas de esto, ¿no? Que se trata de Marcela Castro, que es profesora de literatura e idioma español, de secundaria y de UTU, y creadora de un blog educativo, y además forma parte del staff como escritora de la revista DZL. Corrigió y asesoró en el proceso de la obra desde el inicio, siendo una fuerte consulta permanente del autor, miren lo que estoy diciendo, ¿no? Y bueno, y además está a decir que tenemos entonces a Ever González, que es desde el año pasado coach sistémico, recibido como coach sistémico, y tiene 20 años trabajando, 20 años o más, trabajando en la educación de niños, adolescentes y jóvenes, lo que le dotó de una particular sensibilidad para convertirse en lo que hoy podríamos llamar un flamante escritor. Así que un aplauso para todos nosotros que estamos acá reunidos y ya les dejo la palabra a ustedes. Bueno, en un principio quería contarles un poco cómo surgió esto. Nosotros trabajábamos con Ever juntos en una empresa y él un día me dijo, estoy escribiendo un libro. Y como yo ya estaba en esto de la literatura, bueno, quedamos en que lo iba a leer. Yo le dije, bueno, me va a llevar un tiempo porque es una novela. Bueno, él me lo mandó y me acuerdo que aquello fue, en una semana la terminé porque vieron cuando la lectura se torna atrapante. No podía parar de leerlo. Entonces, es una historia muy linda de aventuras que toda la parte histórica me encantó porque coincide con la realidad, ¿no? Y bueno, una de las preguntas que le quiero hacer a Ever, que me supongo que al ser escritor, lo primero que somos lectores, ¿no? Somos buenos lectores. A partir de ahí supongo que surge el gusto. Entonces quiero saber cuándo surgió tu gusto por la lectura. Buenas noches, gracias por estar acá, queridos mis amigos todos, familia. Muchas gracias, Marce, quien ha sido la real precursora de todo esto. Surgió desde muy pequeñito. A los 6 años leí mi primera novela y ya después no paré más. Cuando era pequeño sufrí una enfermedad pulmonar que me quedó en forma permanente, y por procesos químicos siempre es a la noche cuando el asma ataca. Entonces recuerdo que cuando era muy pequeñito había noches que no podía dormir, me levantaba y me iba a la cocina y me puse a dibujar. Yo quería ser dibujante, quería hacer tiras cómicas, hasta que me di cuenta que mis manos no hacían lo que una vez fue mi papá que me dijo, bueno, empecé a leer, y leía lo que tenía, las viejas selecciones de Reader,
las novelas de cowboy y después no paré más. Después quería leer y empezaron a aparecer libros. Mi primer libro que leí con creo que 7 años fue un tomo gigante y viejo de Robinson Crusoe. O sea que mi gusto por la lectura viene desde mi infancia. Sí, yo creo que en realidad te gustaba, porque los chiquilines generalmente te dicen, ese libro es muy gordo, no lo leo. Y él se tiró a leer el más gordo, ¿no? ¿Tenés algún género preferido de aventuras? No sé, a mí me da la impresión de que te gusta más por ese lado. Género preferido, sí, en realidad las novelas de corte histórico son las que más me apasionan. Pero también me gusta muchísimo la ciencia ficción y estoy trabajando en este momento y desde hace poco en una novela que no tiene nada que ver con ninguno de esos dos géneros. Así que podemos decir que las novelas de corte histórico son las que más me apasionan. Bien, vos nos contaste que comenzaste a leer desde muy chico, pero ¿cuándo comenzaste a escribir y qué es lo que te motiva? Tercer año de escuela, o sea que escribo desde que soy muy pequeño. Y lo que más me motiva es que una persona que tiene el don de la palabra, el don de la escritura, puede hacer que las personas viajen. Yo escribí este libro y hay pasajes donde el personaje está en la selva y en el desierto y yo nunca estuve ni en la selva ni en el desierto. Entonces me apasiona poder llegarle a la gente y que puedan viajar de alguna forma a lugares donde no conocen y por supuesto lo más difícil es tratar de transmitir sentimientos. Creo que en realidad estuviste, sí, con tu imaginación. Sí, no tengo dudas. Bueno, yo creo que todos los escritores, por lo menos muchos de los que yo conozco, tienen algún ritual. Ritual quiero decir la manera de concentrarse, meditan. ¿Cuál es la preparación que tenés tú a la hora de escribir? Porque me supongo que tendrás algún momento especial. Sí, cuando uno está escribiendo, convengamos, no soy un escritor profesional, no estoy 8 horas sentado frente a la compu escribiendo, lo hago obviamente en ratos libres. Lo que pasa es que cuando uno está escribiendo tiene que aprovechar todo momento, porque la inspiración no está a las 24 horas del día. Entonces, por ahí tengo una idea y me hago una nota de voz o escribo algo en la agenda que me permita después sentar y retomar esa idea. Y a la hora de comenzar a escribir, el único ritual que tengo es la música. En esta obra, Dios ha ayudado, no hay una sola palabra, desde la primera hasta el fin, que no se haya escrito con música. Música egipcia, música celta, sonidos de batalla, todo lo que hacía que yo pudiera estar ambientado para poder transmitir lo que realmente estaba saliendo de mi corazón. Y decime, yo supongo que es muy difícil escribir una novela. Yo por lo menos nunca lo pude hacer porque tenés que tener mucha imaginación, ¿no? Uno se pone a pensar y es mucho. Es una novela grande la que escribiste. ¿Lo es? Sí. Bueno, y también te quería preguntar cuándo la terminaste. ¿Cuándo la terminaste y cuándo te das cuenta que la vas a terminar? ¿Cuándo la terminé? En realidad hace 5 años que la terminé en 2012. Lo más difícil fue el final. Para el final de esta obra yo escribí 3 finales alternativos. Cada uno de esos finales me llevó de 3 a 4 semanas. Y después que escribí los 3 finales, estuve 2 meses
que no quise ni siquiera pensar en eso. Tenía como un final en borrador ahí que yo sabía que no iba a ser, pero iba a ser uno de esos 3. Y después empecé a leerlos, a evaluarlos y a empezar a descartar. El proceso terminó allá por 2012. Terminó por allá por 2012. Bien, ¿y qué, por qué elegiste el final que elegiste? De los 3. Porque cuando uno escribe, las manos tienen que escribir lo que dice el corazón. Y de los 3 fue el que más se acomodaba a lo que yo quería expresar. Bien, bien. O sea que cuando no se encuentran las palabras, hay que buscarlas. Absolutamente. Tú dijiste que te lo terminaste en el 2012. ¿Por qué lo estás presentando en el 2017? Buena pregunta. Al principio no estaba muy convencido de que, por más que tenía tus votos, tu anuencia y todas esas ganas que vos querías que yo lo publicara, al principio yo no estaba muy convencido. Me di cuenta que no la quería exponer, quería que fuera mía por el momento, ¿no? Cuando empecé a hacerlo, bueno, empecé por los lugares comunes, empecé a golpear puertas en editoriales, cosa que se cerraron, ¿no? Al menos yo no tuve la suerte de que un editor pudiera interesarse por la obra. Y concursé el año pasado en un concurso literario en la Intendencia de Montevideo, ¿no? O sea que en realidad ya desde el año pasado ya venía con muchísimas ganas de darlo a conocer. Me gustaría saber que le explicaras un poco el género al que pertenece la novela. Yo lo considero como una novela épica. Una novela como una historia épica. Sí. Bueno, ahora que hablamos del género, me gustaría saber muchísimo por qué le pusiste ese título. Y hay mucha gente que comenta en Facebook, por ejemplo, que por el título creían que era una novela religiosa. Sí. Me gustaría que explicaras eso, a ver si en realidad tiene algo que ver con la religión, tu uso religioso, el personaje. Debo agradecerle a Dios por estar acá y por el don de la escritura. Pero la novela no tiene nada que ver con un culto religioso de ninguna especie. Simplemente es un divertimento. Si bien hay determinados personajes y entidades que están involucradas, de hecho el personaje central tiene charlas con Jesucristo, pero no sabe si esas charlas son reales o en su cabeza. Lo tienen que leer y descubrir, está al final. Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Simplemente es un aditamento más. Bien. ¿Y por qué le habías puesto el nombre que te quedó a contestar? Quedó eso por contestar. En hebreo antiguo, Lázaro, el nombre Lázaro, el significado es Dios ha ayudado. Entonces no me pareció mejor título que ese para esta novela. Todos conocemos la historia de Lázaro, uno de los milagros de Jesucristo al ser resucitado. Este Lázaro no es ese Lázaro. Este Lázaro es un resucitado que como no habían discípulos de Jesús en ese momento, nadie lo pudo documentar, no se sabía de su existencia, por eso este personaje es un personaje extraído de una parábola, ¿no? Pero es todo invención. Muy bien, de ficción. Absolutamente. Bueno, yo creo que ahora con todo lo que nos has contado, todos estamos ansiosos de saber de qué se trata. Contanos un poquito, un resumen, sin contar el final, obviamente, ¿no? No voy a spoilearlo. Exacto. El personaje es resucitado, pero todos tenemos, sabemos que
en esa resurrección la vida de la persona sigue normalmente su curso. Por motivos, por fenómenos espectaculares y por una traición y por muerte, ese personaje adquiere una especie de inmortalidad. Esa inmortalidad hace que él deba estar trasladándose de un lugar al otro por razones obvias. Entonces yo ubico al personaje desde épocas bíblicas hasta la actualidad, en lugares, en eventos y en fechas reales. Lo involucro con personajes reales. Hay diálogos con personajes de la historia, pero ese personaje, ese eterno viajero, ese eterno caminante que es Lázaro, debe estar moviéndose de un lado para el otro. Entonces hace que sea muy dinámico cada capítulo. No, y una cosa que van a notar los que lean la novela es que tiene bastantes citas de intertextualidad, o sea que lo van a poder relacionar con otras cosas que han leído, ¿no? Porque al tener hechos históricos es imposible no relacionarlo. Una cosa que te dije hace un rato y que era que yo, por ejemplo, admiro a la gente que escribe una novela porque yo no tendría tanta imaginación como para escribir tanto. No. Me gustaría saber cómo preparás cada capítulo. Cada capítulo. Bueno, sí, hoy algo de eso adelanté. Simplemente en mi diaria voy anotando, voy haciendo notas de voz. Y, por ejemplo, en esta obra sucede que el personaje está en hechos históricos, está en batallas, está en lugares en eventos que sucedieron en diferentes partes del mundo y en diferentes momentos. Entonces tuve que estudiar historia, geografía, usos, vocabulario, sistemas bélicos dependiendo de la época. Y ahí empecé a componer cada capítulo con todos esos elementos. Por supuesto está la historia en sí. La historia de Lázaro es un viaje interno. Él tiene un viaje interno, él empieza enojado, él empieza pensando que lo que tiene es una maldición, y la vida, los años, la experiencia, las personas, los amores que vienen y se van, le empiezan a mostrar que probablemente tiene algo que hacer en este mundo. Entonces es ese viaje interno el que yo voy contando, aparte, paralelamente al hecho histórico que lo está involucrando. Bueno, esa fue una de las cosas que más me llamó la atención de la novela, que todo era verificable. Todos los hechos que vivía Lázaro se correspondían con la historia, ¿no? Y otra cosa que vi que tiene un componente personal importante, por ejemplo, la historia nacional, artes marciales, tu perro. El perro de mi hijo. Creo que ni siquiera él sabe que está el perro de mi hijo en la historia. ¿No? Sí. Artes marciales. Acá la mayoría de los amigos que tengo acá me los trajeron las artes marciales. Ocupan un lugar preponderante en mi vida, de las mejores épocas en mi vida, y acá están algunos de ellos. Historia nacional me apasiona, me lo legó mi papá, y soy un apasionado de la historia nacional. Entonces no podía haber otra opción que un capítulo llevara algo de nuestra historia nacional. Yo quería que así fuera. Bien. ¿Y el personaje Lázaro fue desde un principio creado así
¿O cómo lo creaste? ¿O hiciste otros personajes y fuiste cambiando? ¿Cómo se llegó a crear al protagonista? Lo fue creando la historia. Yo lo que le puse a Lázaro fue un componente de nobleza, de abnegación, de amor a pesar del tiempo. Y después el personaje fue saliendo solo, se fue componiendo, se fue armando ese perfil. Y como decía hace un rato, va variando porque él tiene un viaje interno, él tiene su propio viaje, como lo tenemos todos en nuestra vida. Yo soy un convencido de que todos tenemos un viaje interior, todos vamos variando y que nuestras experiencias de vida, de amor, de hijos, de trabajo, nos va formando y va variando ese camino. Bien. Hay algunas personas que pueden decir, sí, no tiene componente religioso, pero tiene lazos con Dios y con Jesucristo. Sí, por supuesto, porque justo pasaba Jesús por ahí y vio que había una persona que estaba sufriendo e iba a morir. Entonces, fortuitamente, el personaje se encontró con una entidad tan importante. Bien. Otra cosa que mencionaste varias veces durante esta charla fue lo del viaje interno. Me gustaría que me explicaras a ver un poquito cómo es el viaje interno. Eh, el personaje está enojado, está enojado con Dios y está enojado con Jesús, porque él siente que tiene una maldición, él siente que sus amores pasan y se van, porque él no envejece, eh, porque tiene que estar errando constantemente, yendo de un continente a otro. Entonces él está enojado. Lo que pasa es que suceden cosas casi con naturalidad, donde el personaje empieza a darse cuenta de que puede ser otra cosa. Lázaro es un labrador, después es un guerrero, después es un médico. Entonces, ese viaje hace que él tenga que ir cambiando su percepción de la vida, de la gente y de su Salvador. Bien, cuando tú relees la novela, pues supongo que la habrás leído unas cuantas veces, ¿no? ¿Pensás, le podría haber cambiado esto? ¿Podría mejorar tal cosa? ¿Por qué elegí este final y no elegí ninguno de los otros dos? Ahora me arrepiento de haber elegido este final. Podría, capaz que cuadraba mejor este otro. No, ni un solo párrafo. Ni un solo Ni un solo párrafo párrafo. le arreglaría. Yo lo único que he ido variando en algún momento ha sido temas de puntuación, porque a veces la puntuación Sí, sí. puede cambiar la forma de la lectura y de la percepción del lector. Pero nada más. Después en su estructura no varía absolutamente nada. Bien. Y otra pregunta que te quería hacer es, yo sé que vos trabajás mucho, tenés familia, tenés muchas cosas para hacer. ¿Cuándo escribís? ¿Cuándo tenés tiempo de escribir? Porque eso es lo que yo me pregunto siempre, y más una novela como escrita. Yo te admiro por haber escrito una novela. Le preguntaría a la madre de mi hijo que me vio escribirlo. En cada minuto que me quedaba libre a la noche, en un break, eh, en cada momento, el fin de semana, en cada momento. Eh, el problema era que uno cuando empieza a escribir no es una catarata de conceptos y de emociones, no. Puede parar abruptamente. Entonces en el momento que uno para abruptamente no hay que forzar, simplemente es dejar fluir.
dejar que pase el tiempo, ya va a venir de nuevo, pero en el momento que viene de nuevo, aprovecharlo, ¿no? Porque ahí es donde está la inspiración y ahí es donde sale todo del corazón, que es donde se va a transmitir mejor. Yo voy a contar algo que no lo contaste ahora en eso de escribir, que bueno, Ever me contó una vez que él iba en el auto, por ejemplo, y le venía una idea y grababa un audio. Sí, lo comenté hoy. Ah, lo comentaste, perdón. Sí. Pero que era parte de esto, que le venía una idea, iba manejando y no se podía parar a escribir. Entonces, ¿qué hacía? Un audio. Un audio. Y después sobre ese audio, eh, hurgaba en mi cabeza a ver qué quise decir con este. Ah, sí, ya me acuerdo. Bueno, entonces por ahí empezaba. Pero me metían en unos líos bárbaros, a veces porque empezaba a escribir y me daba cuenta que iba a tener que buscar información. Y a veces la información era tan grande que el proceso de selección se me hacía difícil, porque había que compactar de alguna forma, porque no había que olvidarse que son dos historias, la historia que sucedió, la historia verídica y la historia del personaje. Entonces ahí tenía que ir mezclando las dos cosas, ¿verdad? Bien, bueno, una cosa que siempre me preguntan los chiquilines cuando leemos un cuento, cuando leemos un poema, cuando leemos una novela, que me dice, cuando los profesores preguntan, interpretan, ustedes los escritores piensan, porque a veces nosotros decimos, acá quiso decir tal cosa, piensan en lo que la gente va a interpretar o lo escriben para que se interprete de determinada manera. Lleva un trabajo, creo eso, ¿no? Porque la idea todos tenemos la idea de que el que es músico, el que es escritor, no trabaja, es un vago, ¿no? Pero en realidad lleva un trabajo muy grande escribir y más pensar en lo que uno quiere decir para que el otro interprete. Sí, definitivamente es así. Es otro trabajo ese, el de elegir las palabras y el de elegir la puntuación. Por eso yo comentaba que muchas veces varié la puntuación, porque de repente me daba cuenta que cuando un lector que no fuera yo leyera ese párrafo, capaz que interpretaba otra cosa. Entonces variaba, jugaba con las puntuaciones, con las palabras o con el concepto general, ¿no? Exacto. Pero se busca eso, sí, es justamente por eso. Por eso es lo lindo de una obra terminada, que quien la lea puede interpretar qué era lo que yo quería poner, en todo sentido. Bien, bien, porque a veces ahí se surge esa discusión si en realidad el escritor quiso poner esto o en realidad nosotros interpretamos cualquier cosa. Igualmente está abierto a que cada cual interprete a su forma de ver las cosas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, lo más importante ahora es saber si después de esto vienen otros proyectos. Ya contaste que tenés algo que no tiene mucho que ver, pero pensás seguir escribiendo. ¿Cómo sigue esto? Lo estoy haciendo, en realidad estoy trabajando en dos obras en este momento. Una es una obra de ciencia ficción eh, que se llama La Enviada, ya tendrán por ahí algún adelanto, ¿no? Y después estoy trabajando en una obra de la vida, en un cuento de la vida del mundano, que se llama Ojos Verdes en el Tiempo, que también estará estará saliendo. Ese me parece que va a salir un poco antes todavía. Bien, bien. Bueno, ahora vamos a dar un espacio para que ustedes puedan preguntar algo que no les haya quedado claro, para que Ever pueda contestarles. Si hay preguntas. Si hay preguntas. Fernando. Pero ahora que lo escucho un poco de afuera, me puedo preguntar, ¿cuánto hay de Ever en Lázaro o cuánto hay de Lázaro en Ever? Touché.
101% casi diría. Sí, fue muy fácil. Simplemente tenía que hurgar un poquito en mi interior y en valores. Entonces el personaje salió solo. Gracias. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Le tenés miedo a la muerte y por eso el tema de la inmortalidad? No. Y recuerdo hace unos años atrás, unos 12 años atrás, caminando con un gran amigo, a lo cual le voy a agradecer en un rato. Entre esas preguntas, en esa charla, él me pregunta, ¿le tenés miedo a la muerte? No. Tengo miedo a irme sin haber completado un propósito. Entonces trabajo para completar un propósito. A veces no sabemos qué es. Esa es nuestra búsqueda, ese es nuestro viaje, justamente. Como el viaje de Lázaro. Es eso lo que temo. Bueno, yo como profesor interpretaría que tenés muchos proyectos y por eso lo de la inmortalidad. También. No te va a dar la vida no me va a dar la vida. para concretarlo. Hubiera querido empezar antes. A ver, los chicos, ¿tienen alguna pregunta? Jimé. Extrapolando, ¿no? ¿Recomendarías el libro? Sí. Lo recomendaría porque tiene valores. Justamente, pero creo que esa es la respuesta que más se acomoda. Por valores, sí. Sí, por amor, por nobleza, por abnegación, por heroísmo, lo aconsejaría. Gracias. Yo quiero hacer otra. Marce. Decime, ¿tenés algún escritor en el que te inspirás? En realidad no. Es una patada para los escritores. No, porque no tengo un escritor de cabecera. No, tenés uno. ¿Ah? Pero hubo alguno que te haya marcado, que digas, bueno, yo en realidad empecé a escribir desde que leí, me gustó tanto cómo escribía tal escritor que... No. No creo que aparte mi estilo se acomode a ninguno de los escritores que he leído. De hecho, en mi biblioteca tengo un popurrí. Me gusta leer todo, me gusta todas las experiencias editoriales con respecto a lo que me fascina, que es la parte de novelas históricas, ¿verdad? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Lo que sigue entonces es, primero que nada, agradecer a las personas que hicieron posible que esta obra estuviera, porque no es solamente andar y escribir, hay personas que apoyan y a veces el apoyo no es con palabras, es con actitudes. Primero que nada quiero agradecer a Ruth Martín, compañera de ruta de más de la mitad de mi vida y madre de mi hijo, y quien estuvo ahí en todo momento y vio el proceso de esta obra. A mi hijo Sebastián, verdadero motor de mi vida y quien me da la energía para seguir diariamente, y ejemplo de persona. Al señor Fernando Pinela, compañero de buenas y malas, de tantas horas y que está siempre ahí. Gracias Fernando, gracias.
a un amigo que está a 13.000 kilómetros de distancia, Gonzalo Cabrera, gran motivador, pero mejor amigo. A una persona que tampoco está por razones de la vida, pero que tiene mucho que ver también con la concreción de esta idea, que es la señora Andrea Hernández, y que me ayudó muchísimo a tomar determinadas decisiones. A la profe Marcela Castro, que sin duda es pilar fundamental para esta noche y para esta obra. Y para las que vienen, porque ella no sabía, pero las va a corregir también. Bien. No lo sabía, pero se acaba de enterar. A mi familia, a mi mamá Dina, que inculcó lo que es el estudio, y a mi papá, que no está entre nosotros, pero que fue que me inició en lo que es la lectura y la historia. A él le hubiera gustado leer este libro, sin duda. Y esas son las personas que están en los agradecimientos de la obra y que tendrán mi eterno agradecimiento para las próximas que vengan. Por último, quiero invitarlos a que ustedes puedan tener un viaje también, que puedan leer la obra, que puedan viajar con Lázaro, que puedan tener la experiencia, que puedan sentir la experiencia de una persona que tuvo un viaje de miles de años, que empezó con amor y que termina con amor también. Yo los invito fervorosamente a que puedan acompañarme en la lectura de esta obra. Les agradezco muchísimo estos minutos que se tomaron, que son sumamente importantes, un día de semana, en una hora a veces un tanto impropia para personas que tienen chicos o una agenda laboral extensa. Les agradezco mucho por estar acá. Lo que voy a hacer es enviarles después un link para que ustedes puedan ver la obra y puedan obtenerla si es que está en sus corazones acompañarme en este viaje. Amigos, muchas gracias. Muchas gracias. Encantado de corregir. Encantado de corregir las cosas. Señora Paula, muchas gracias. Chicos, unos genios. Bueno, y que quiera sacarse una foto con el banner, por ahí se lo traje, ¿no?